Hola otra vez. En esta parte vamos a hablar de dos secciones más de la clase. El proyecto del examen final y vamos a trabajar también en la historia de la traducción, que en esta sesión le corresponde a Owen y a la traducción que este hombre hacía de los poemas épicos del Cono Sur en Sudamérica. Sigamos entonces. Walter Owen era un traductor que se ocupó de trabajar llevando al inglés poemas épicos del Cono Sur. Era un escocés que fue un escocés trasplantado a las Pampas Argentinas y allí con su trabajo llegó a convertirse en un símbolo adecuado, un símbolo apropiado de cómo un traductor le puede descubrir aspectos fundamentales de la cultura a los lectores de otra lengua, en este caso a los lectores del inglés. Es oriundo de Glasgow y pasó gran parte de su niñez en Montevideo. Después de adulto, se fue para el área del Río de la Plata a trabajar en la bolsa. Y de esta manera tuvo la oportunidad de hacerse bicultural y obviamente bilingüe. Él aplicó sus habilidades a la traducción de los grandes poemas épicos de Sudamérica, como ya he mencionado varias veces. El objetivo que tenía cuando él traducía era no solamente estético, sino que también tenía un objetivo cultural y hasta político, porque él perseguía acercar a los anglohablantes y a los latinoamericanos. Como él mismo lo explica, él esperaba que su trabajo pudiera ayudar a las personas de diferentes lenguas para que lograran intercambiar pensamientos y emociones sobre las bases del respeto, de la autoestima y estableciendo así lazos de amistad buenos, fuertes. Pero hacer eso era, para él, decía, era el mejor premio que puede obtener un traductor. Y en su prefacio al Martín Fierro, así lo expresa con estos versos. Para que el gaucho inglés sepa lo que el gaucho argentino era y el argentino que el inglés también es gaucho a su manera. Así. Aquí hay no hay una G, vamos a cambiarlo. No es gaucho a su manera, así. Ahora no, Samir. Walter Owen tradujo al inglés, pero él mismo acuña esta palabra. Él hizo la acción de poner en el inglés, to English, darle la forma del inglés, darle el perfil del inglés a las principales obras épicas de la parte latinoamericana que él mejor conocía. Tradujo Martín Fierro de José Hernández, tradujo La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga y también tradujo Tabaré de Zorrilla de San Martín, entre otras. Cuando él hizo eso, conectó el mundo anglohablante y le trajo a los americanos estas obras maestras del Cono Sur que habían sido dejadas en el olvido. Pero como traductor, él se sintió obligado a comunicarles a sus lectores, y lo hacía en las introducciones y en los prefacios extensos que elaboraba, como al artículo de su traducción, ¿sí? Cómo articuló él esta traducción. Es decir, que en esos prefacios y en esas introducciones él explica cómo ejecutó ese trabajo. Esto le da mucha importancia a Owen y deja un legado que tiene valor doble. Se convierte muy apreciado para el lector de la poesía épica latinoamericana
que no habla español, y también se convierte en un recurso para el estudiante de traducción. Owen, evitaba las traducciones literales en exceso, ya que se percataba de que a los lectores les interesaría muy poco tratar de entender a la hora de entender el gaucho y la cultura araucana. Él estaba dispuesto a sacrificar lo que llamaba la precisión verbal, por ejemplo, representación palabra por palabra, porque tenía el propósito de alcanzar claridad, de lograr facilidad y fluidez en el estilo. Entonces, su objetivo final era lo que nosotros llamaríamos efecto equivalente. El propósito esencial de Walter Owen era alcanzar ese impacto equivalente, que no es más que la idea de producir en la conciencia del lector de la lengua término la impresión total equivalente a la impresión que era producida en el lector del trabajo original, en cuya lengua vernácula fue escrita. Entonces a él le preocupaba mucho más el lector de la lengua término y causar el mismo efecto que había causado el texto en su lengua original a ese otro lector. Él dice y reitera esta filosofía en su preparación a la traducción de la araucana. En la traducción de poemas que se adhieren fielmente al texto original, imprimen poco placer al lector y el valor que tienen se reserva solamente para un estudiante de filosofía o filología o semántica. Aquí hay un término que él emplea, la transvernacularización a una nota introductoria, ¿sí? Entonces, esta es la original del poema. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria que con el cantar se consuela. Y entonces en lugar de decir palabra por palabra, él recoge el sentido para causar el mismo efecto. I sit here to sing my song to the beat of my old guitar, to the man whose life is a bitter, with a song may yet his heart lift up, as the lonely bird of a leafless tree that sings beneath the glooming star. Entonces, él se aleja de la traducción literal, se aleja de la traducción de oraciones y de palabras para recrear el mensaje de manera que cause el efecto en el otro lector, en el lector del inglés en este caso. En el prefacio de la traducción de la araucana, Owen invita al lector a compartir con él detalles íntimos del proceso por el cual él toma el original del poema de la conquista chilena, produce un primer borrador en una traducción semiliteral y luego empieza a jugar con cada palabra, con cada sílaba, con cada oración, para llegar a representar el espíritu, el significado y el ritmo del original del poema del siglo XVI. Esta preparación representa una de las explicaciones completas que un traductor de poesía haya ofrecido alguna vez. Es una de las más completas. Él dice modestamente: no será ajeno al propósito de estas reflexiones introductorias y tal vez sea de algún gozo para mis lectores si ilustro cómo funciona el sistema que he articulado para aplicarlo a las estrofas de la poesía épica de Ercilla. Entonces, lo que él declara aquí es que él va a revelar, lo que él hace aquí es revelar al detalle cuántos movimientos él ejecutó para llegar al poema final, la versión final de la traducción del poema, en donde el lector y su impresión es lo que importa. Él dice: primero presento el texto de la estrofa original en español,
Luego presenta una traducción literal burda, un borrador, a rough draft, una traducción burda, y le agrega comentarios que muestran cómo desarrolla la versión final en el inglés. Aquí tenemos la versión, we're not going to pay attention to this versión final, vamos a prestar atención a la primera, la versión original de Ercilla. No las damas, amor no gentileza, de caballeros canto enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas, de amorosos afectos y cuidados, mas el valor, los hechos, las promesas de aquellos españoles esforzados, que a la cerviz del rauco no domada, pusieron duro yugo por la espada. Y entonces él tiene un rough draft que lo produjo en los primeros años de la década de los 90. Not ladies, love not courtesies, no amorous nights I sing, nor token sweets or favors of love's delights and cares, but the valor, deeds, and exploits of those stalwart Spaniards, that on Arauco's untamed neck placed by a sore rigorous yoke. Esta primera versión del rough draft tiene mucha cercanía a las palabras que están en el poema de Ercilla. Y esta no es la versión que él está buscando, ¿verdad? I'm not going to look at the last one now, but I'll bring it back to at the end of this presentation. Owen nota que el primer corte tiene sentido, ¿sí? So, si venimos a esta parte, este primer corte tiene sentido. It's not crazy, it's not word by word, ¿sí? Pero él también nota que el ritmo y la marcha marcial, ¿sí? De pum, 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 que tiene el poema de Ercilla se pierde, están ausentes. El poema épico quiere más. Y su canto, el canto de ese poema se ha escapado en la red de las palabras del inglés. Ningún parche, ningún remiendo de esa nueva forma logrará recapturar ese espíritu del original. Entonces lo que tiene que hacer el traductor, dice Owen, es digerir mentalmente el material crudo y una vez que lo haya asimilado, imaginarse a Ercilla sentado, pluma en mano, en la antigua Madrid del tercer cuarto del siglo XVI, con una hoja de papel blanco enfrente y su carpeta de notas, rumiando las ideas iniciales del poema épico sobre las guerras araucanas. Procede entonces Owen a hacer esto mismo en las 6 páginas de su prefacio, mostrándole detalladamente al lector la manera en la que él llega a producir la versión final. Y esta es la versión final. ¿Sí? Sing muse, but not of Venus of her. Give me a second. I wanted to. Un segundito nomás. Quiero mover ese documento. Ok. Continue. Oh, no. Bueno, entonces vamos. Let me go back to show you the last version. Aquí está, but I need. Continue recording. Share. Ok. Ahora sí podemos ver el que quiero que lean. Es esta parte. Un segundito. Quiero que lean esta parte, que esta es la versión final que muestra que ya Owen ha rumiado y se ha imaginado a Ercilla y todo esto, ¿sí? Sing, muse, but not of Venus in her chalk, an amorous joust in dainty list of love, favors and forfeits, won in beauty's siege, by soft assaults of chamber gallantry, but the valiant deeds and worthy fame of those who far on search and sonder shores, bend the proud neck of Araucania's race, to Spain's stern yoke by war's arbitrament. Sí, entonces, bueno, a mí no me sale muy bien en el inglés, o creo que me sale fatal, pero en este ya hay un ritmo, ya hay una marcha
que existe acá en la versión en español, que aquí no existe, pero acá se logra recuperar. Entonces, lo que encontramos con Owen es una traducción que no es literal, que no se concentra simplemente en el significado profundo, sino que también se concentra en la preocupación por el lector y el efecto que esta versión en inglés, esta versión final, vaya a causar en el lector. De manera que el efecto que causa la versión del Silla en el español sea la que se busca que esta versión cause. Y hasta aquí llegamos a la parte final de la historia de la traducción. Una carita feliz para todos. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora les voy a hablar del proyecto final, ¿sí? Para hablarles del proyecto final les quiero mostrar un documento que tengo acá, que es un glosario. No share. What am I showing? No. Este documento que les estoy mostrando aquí, a mí, no so sure if you were seeing it already, pero yo no sé si ustedes la estaban viendo. Ustedes van a elaborar un glosario. ¿Qué es un glosario? Bueno, un glosario no es un diccionario, un glosario es una lista, un listado de términos que los estudiantes van a recopilar. Usualmente un traductor hace un glosario para tener un vocabulario que se usa en un tema específico, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo puedo escoger el tema de las enfermeras. Puedo escoger el vocabulario de las enfermeras y buscar un glosario de términos y presentarlo de esta manera, así como está aquí. ¿Sí? Presento primero la versión en inglés y luego la versión en español. Presento en dónde se encontró, porque van a buscar la palabra, let's say la palabra codicil, la palabra codicilo, ¿sí? Codicilo. Voy a buscar qué significa esa palabra en un diccionario monolingüe del inglés y un diccionario monolingüe del español. Voy a citar dónde lo encontré, el Thesaurus, y acá el diccionario de la lengua española, Espasa y Calpe, y allí voy entonces a explicar lo que significa eso. En las dos, ¿sí? Se pueden encontrar las palabras relacionadas con codicil, ¿sí? Addendum, addition. Se puede, si tenemos más citas que nos amplían el significado, podemos citarlo allí con el link y entonces explicar lo que es históricamente. Dependiendo de lo que encuentre, si encuentran más del español, en este caso encontramos mucho más del español que del inglés, pero en los dos está claramente explicado, ¿sí? Entonces ustedes van a escoger 25 palabras, van a elaborar un glosario de 25 palabras y van a presentarlo de esta manera, ¿sí? La palabra revoke, la palabra revocar, la encontré en el Legal English Dictionary, aquí está el link. Y aquí está la palabra revocar la encontré en la enciclopedia jurídica y aquí está el enlace y voy a dar el significado de las dos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de elaborar un glosario? Es que el traductor, uno, aprenda y se acostumbre a tener sus glosarios en un archivo en Word. Eso es fácil de hacer. Dos, que cuando la próxima vez que vaya a trabajar en un documento en ese mismo tema, él ya tiene las palabras buscadas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos los traductores es crear glosarios y ustedes van a practicar este ejercicio. En este glosario que está aquí, que les estoy mostrando, hay 35 palabras. Yo les eliminé 10 y ustedes van a hacer solamente 25. El tercer término es provisión, ¿sí? Que es disposición.
Y ahí está lo que significa. Este diccionario Lingui les da aplicaciones. Entonces, pueden ver que es una muy buena forma de entender cómo se usa la palabra en contextos. Y ahí está, under penalty of perjury, declaró bajo pena de perjurio. Es decir, que no solamente son palabras, sino que también son expresiones que se utilizan en la una y en la otra lengua y que van a hacer falta a la hora de usarse, ¿sí? Clarifying, esclarecedor, ¿sí? Recuerden que este glosario que estoy presentándoles a ustedes son de términos legales, ¿sí? Accommodation, facilidades. Encuentro mi versión en inglés y todos los significados que tienen. Encuentro mi versión en español. La cita, en dónde se encuentra. Esto es importante, ubicar dónde se encuentra, porque la próxima vez que se vaya a utilizar el glosario, uno solamente corta y pega el link o hace right click y lo lleva a la página a ver, ¿sí? En algunos casos, los términos no se encuentran en diccionarios y entonces hay que visitar, por ejemplo, imagínense que vayamos a hacer un glosario sobre Lee University y vamos a hablar Chapel, vamos a hablar de términos que son muy de Lee, de la Universidad Lee. Entonces, el diccionario no va a ayudar mucho, pero el website de la universidad puede ayudar. Si son términos de escuela, estos términos de escuela van a aparecer más en los sitios de internet de las escuelas que en los diccionarios. Así que esto de los glosarios no se limita al término denotativo, el término que aparece en el diccionario, sino que uno tiene que ampliar la red de búsqueda. Hay que buscar el contexto en que se utiliza. Voy a mostrarles ahora una etapa intermedia de un glosario que tengo por aquí. Por ejemplo, este es un glosario de enfermería, de términos de enfermería, y no está terminado porque nada más está la parte de inglés y está la definición, no está la fuente donde se encontró, el diccionario donde se encontró, esto no es útil porque no presenta todo. El que les presenté anteriormente, que tiene las dos columnas, las fuentes donde se ubican, los usos, es así como se va a presentar el producto final. Entonces, esa fue Sophie que voló. Entonces, este va a ser el examen final de ustedes. Hacer un glosario de términos, van a presentar la fecha, vamos a poner la fecha aquí, sería, bueno, la fecha sería, la fecha de exámenes, bueno, eso se las anuncio próximamente porque no lo calculé. Y el nombre del estudiante aquí. Final Project, aquí necesito no solamente que es el nombre de proyecto final, sino que se va a poner examen final, glosario de términos, por ejemplo, de términos de enfermería o de términos de Lee University, ¿sí? Ustedes le van a dar el nombre. Tiene que haber un contexto. El glosario no se utiliza vago o superficial. Hay un tema muy específico. El tema es muy específico. Y recuerden, van a ser 20 términos con la versión en inglés, la fuente de donde proviene y la definición, ¿sí? Palabras relacionadas, las fuentes que dependiendo de lo que le ofrezca el diccionario, dependiendo de lo que le ofrezca la fuente, porque no solamente se habla de utilizar diccionarios monolingües. Bueno, hasta aquí este glosario se los voy a poner en Moodle para que tengan un template, un patrón y puedan simplemente reemplazar, borrar y cortar y poner su parte allí. Hasta aquí.
Hasta aquí tenemos la sección del día de la sesión número 13. Ya hemos terminado. Si tienen algunas preguntas acerca del proyecto final, por favor vengan, especialmente para escoger el tema. El tema no lo escojo yo. El contexto de su glosario lo escogen ustedes. Si quieren trabajar un glosario sobre Lee University, está perfecto. Si quieren trabajar un glosario sobre enfermería, está perfecto. Si quieren trabajar un glosario sobre la escuela Ross o Yates, está perfecto. El tema lo pueden delimitar en cuanto a una empresa, lo pueden delimitar en cuanto a un tema, lo pueden delimitar en cuanto a una lectura, ¿sí? Básicamente prefiero que lo hagan con empresas y con temas específicos. Muchas gracias, Dios me los bendiga.